Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, un clic y esté donde esté, www.rtp.es, ya está conectado. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como rtp.es. Bien, la mesa Ogla, como diría el líder Tralala, dice que hoy es martes 12 más 1. Yo no caigo con esa. Pero el dicho dice que en martes 12 más 1 ni te cases ni te embarques. Yo me imagino que el dicho, porque es muy antiguo, se ha de haber referido a embarcarse en un barco, que eran los transportes, los medios de transporte que había en ese tiempo. Creo que el dicho es más antiguo que la invención del ferrocarril, no creo que se refería a los aviones, pero también podría, como el castellano es un idioma riquísimo, vean, nosotros no necesitamos que un genio como William Shakespeare le invente alrededor de 2000 y pico de palabras al idioma inglés que no las tenía. Tuvo que venir un genio como Shakespeare a darles inventando, como dicen los ñaños de arriba, a darles inventando como 2000 palabras de lo pobre que era ese idioma, ¿no? Que además tiene su base fundamental en un idioma incomprensible como es el alemán, ¿no es cierto? Friday, Freitag, viernes. Para poner un ejemplo, ¿no? Los números, Dry 3, 4 Fier. Yo hablo muy mal, mascullo muy mal el alemán, pero 5 en inglés, 5. 6 en inglés, en alemán es 6. 7, 7. Ya. Es un idioma basado fundamentalmente en el alemán de los anglos y los sajones, porque eran pueblos germánicos que movilizaron a los celtas, como dirían ahora, los invadieron y los expulsaron. Y complementado con la invasión normanda en el siglo XI de Guillermo de Normandía, el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, quien derrota en la batalla de Hastings al último rey sajón de Inglaterra, Harold. Y ahí hay una influencia de palabras finas que usaban en la corte del francés. Y por supuesto, como toda Europa occidental, tiene también influencia del latín, porque los romanos también fueron a dar por allá. Sin embargo, no fue Julio César el que los conquistó, el gran Julio César. Fue el llamado el idiota, Claudio, que de idiota no tenía un pelo, fue el que conquistó Britania. Ahí está ya acompañándonos con mucha gentileza y amabilidad mi buen amigo, el doctor Carlos Estarella. Le mando un abrazo. Mi querido Carlos, feliz año. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Rodolfo, muchas gracias, feliz año, siempre es un honor estar en tu programa. El honor es mío, hermano. A ver, vamos a la reja, como decía Leopoldo Fernández Tres Patines. Lo que es nacer fuera de época, donde ese individuo nace 30 o 40 años después, estaría multimillonario, pero en dólares, porque ese programa, hay canales que todavía lo pasan, y eso es de la década del 50, 60, ¿no? O sea, imagínate tú los royalties que tendrían, pero bueno. Era un genio, todo el elenco, pero el tipo era un genio. Además, era el pillo simpático, ¿no? Y esto se volvió a salir, mi querido Gerhard. Esta cosa, ¿qué tiene? Una maldición. Una maldición de Odín, de Thor, de cuál de los dioses germánicos por hablar mal del alemán. Pero bueno, lo tendré aquí en la mano. Usted no se molesta que esté así, ¿no es cierto? A ver, vámonos con el tema. Cuando Donald, hablamos de Donald, no hablamos del pato Donald, sino de Donald J. Trump, se cansó, ya llegó a la conclusión cuando Putin le dijo, mira, hablé con este individuo y le ofrecí que se venga a Rusia o a Bielorrusia, que yo lo cuido, y le pregunté que quién era de confianza, me dijo, bueno, Delcy Rodríguez es de mi absoluta confianza, pero yo me quiero quedar 2 años. Entonces, como dice el ex canciller y ex vicepresidente de Menem, Carlos Rukauf, cuando ya le contestó eso, Putin lo que le contestó, bueno, sigue hablando con Lavrov. O sea, lo mandó a la M. ¿No? Y dijo, este tipo está loco, allá que le ofrecí ayudar, no quiso, que se jorobe. Bueno, a ver, desde el punto de vista
se me llevan el micrófono, hermano. Aquí hay que tener cuidado, pues no se le llevan a uno el espíritu porque no pueden. Y eso es que aquí trabaja, aquí hay gente que está en íntimo contubernio con el príncipe de las tinieblas, con Satanás. Y tiene reclutadas, sí, a varias secretarias. Me van a cambiar de micrófono. Ya sabes que, hermano, esto bótenlo. Y díganme cuánto vale para reponerlo, porque seguramente lo he roto yo, ¿no? A ver, aquí hay dos vertientes, la del derecho internacional clásico y la teoría de la jurisprudencia del siglo XIX de la Corte Suprema Americana, que dice, la Corte Suprema de Justicia, que dice que en el caso de un prófugo, no importa si el arresto es malo, el juicio es bueno y la sentencia es buena. ¿Cómo mezclamos ese cóctel? Porque es medio difícil de mezclar. Dale. Rodolfo, lo que pasa es que el derecho internacional se aparta también del derecho internacional clásico. Aquí pocas veces se ha mencionado, pero por ejemplo en las Naciones Unidas hay una doctrina del año 2005 ¿Ya? que fue aprobada por todos los jefes de Estado, que se llama la doctrina de la responsabilidad de responder, que dice que cuando un gobierno coge a un pueblo, viola los derechos humanos, no lo deja ejercer la democracia, debe de existir una intervención de carácter humanitario. Esa doctrina está vigente en las Naciones Unidas. Perdón, y nadie la vetó. Ninguno de los 5 del veto dijo no. O sea que eso está claro. No, eso está claro. Además, Rodolfo, en la OEA existe una carta que se llama la Carta Democrática de la OEA, que dice que también no se deben de reconocer regímenes dictatoriales. Y en el caso del derecho en general, tú que lo conoces también, hay algo que se conoce con el nombre de estado de necesidad. Correcto. Que se explica que aunque existan violaciones de todo tipo, el objetivo y el fin superior, que en este caso era salvar a Venezuela de un narco tirano, es lo más importante. Entonces se puede poner como ejemplo un estado de necesidad. A ver, pero qué interesante que en todo este tiempo, ni aquí, porque algunos invitados han venido a hablar del tema, ni en otros lugares, estamos hablando de Ecuador, ¿no? Yo no he escuchado a nadie hablarme de las 3 cosas que tú me acabas de decir, del tratado firmado por todos en el 2005. En otras palabras, lo que tú me has dicho es que cuando existe tiranía, no se viola ningún derecho internacional para restituirle al pueblo la soberanía y eliminar al tirano. Así. ¿Y por qué nadie dice eso? ¿Por qué el señor Roca, yo con nombre y apellido, el señor Roca de Castro en los editoriales del Universo, un poco más, y yo cuando lo leo veo la cara de Mao Zedong, de Chu Enlai, de Fidel, del Che Guevara, o sea, Marx no, porque Marx no propiciaba violencia, escribía nomás, pero más o menos el hombre casi se inmola por esta grosera violación del derecho internacional y tú me acabas de demostrar que no han violado nada. Nada, y además, Rodolfo, la soberanía no puede ser la defensa de estos narcos tiradores. Es decir, la soberanía, ellos violaron, en el caso de Maduro, la soberanía al tener cubanos, venezolanos y de tantas nacionalidades rusos dentro de Venezuela. Entonces es absurdo, por pretexto de que hay una soberanía, que defiendan a un narco dictador, ¿no? Bueno, pero a ver, ya los dos tenemos, bueno, yo más que tú, pero ya tenemos cierta edad y ya no nos chupamos el dedo ni nos dejamos que nos la traten de, bueno, ya. Entonces, hay una constante que tiene décadas, que a mí me consta, cuando yo estuve en el año 73 en la Argentina, tenía 19 años, a los 19 años uno hace cojudeces, y yo hice algunas, pero bueno, entonces en ese tiempo el tema de la izquierda era muy simple. Yo hablo de lo que en ese momento se llamaba la tendencia peronista, que luego fue gobierno con los Kirchner, porque ahí estuvieron, a ver, al movimiento que dirige Máximo Kirchner le llaman la Cámpora, en honor al dentista, a Héctor Cámpora, a quienes lo detestaban al principio porque pensaban que era un obsecuente de Perón, y cuando este hombre llegó al poder y empezó a manejarse con el peronismo de izquierda, ahí es el tío Héctor, ¿no? Para que vayas viendo un poco la doble moral. Pero ellos siempre justificaron, a ver, cuando se trata de defender la Revolución Cubana, no importa de qué la acusen, hay que defender la Revolución Cubana. Ejemplo, la pelea de Vargas Llosa con
con García Márquez. García Márquez era un Gracias. comunista, un gran escritor, una porquería de ser humano, un comunista que, sabiendo lo que pasaba en Cuba, la siguió defendiendo. Vargas Llosa, que también era simpatizante de la Revolución Cubana, cuando vio lo que pasaba en Cuba, dijo: hasta aquí llegamos. Entonces, es una política que ellos tienen. Ahora, ¿por qué nosotros lo acolitamos? Es la pregunta. ¿Por qué en los estados democráticos, como Ecuador, porque aunque el señor César Febres Cordero no le guste, este es un estado democrático, ¿ya? Sí, es que él es woke. Entonces, pues Daniel Noboa está alineado con Trump, va a Mar-a-Lago, Trump es padrino del hermano menor de él. Entonces, él, más o menos este gobierno, hoy día le reconoció dos cosas buenas. Dios mío. Ya, pero así es. A toda esta gente, sea de izquierda, en el sentido tradicional, de izquierda radical, como llaman en Estados Unidos, o woke, todo es justificable, pero cuando matan a palos una mujer en Irán no dicen nada. ¿Por qué? ¿Por qué aguantamos eso? ¿Por qué nosotros somos tan, perdóname la expresión, tan cojudos de aguantar eso? Rodolfo, lo que es peor, los derechos humanos no tienen ideología. No es que existen derechos humanos de izquierda o derechos humanos de derecha, existen derechos humanos. Y si hay esa violación, hay que mencionarlo y señalarlo. Pero los de izquierda, si violan los derechos humanos de alguien de derecha, no dicen nada y viceversa. Y eso es un daño que se le hace a la civilización actual. Toda violación de derechos debe de ser señalada y no hay ideología al respecto. Ah, no, por supuesto. Pero mira tú, perdón, y yo no estoy justificando los miles de muertos de Pinochet ni los miles de muertos de Videla. Que entre paréntesis, lo de 30.000 es un cuento chino. Hay 8.500 y pico de nombres, como dijo Milei, identificados. Porque es muy lógico, si alguien desapareció, su familia va y dice: oye, fulanito de tal desapareció. Bueno, hay 8.500. Los 30 pero igual es una barbaridad. Pero, ¿y cuánta gente fusilaron en Cuba o torturaron y mataron en los 67 años que lleva esa dictadura? ¿Ahí ves? Claro. Nada. No dicen nada. Nada. Además, Rodolfo, es evidente que en Cuba no hay democracia. No. En Cuba hace tiempos que murió la democracia y a mí me llama la atención lo que mencionan ciertos líderes cuando dicen es que es otro tipo de democracia, Sí, claro. una democracia distinta. Eso es absurdo. O hay democracia o no hay democracia. Pero no se puede, pues, quitar la idea. Y lo que es obvio es que en Cuba no existe democracia, sino una tiranía. Pero es que los que sostienen eso de la democracia distinta son los que creen que una mujer puede estar medio encinta. No, pues una mujer está embarazada y en estado de gestación, o no está. Bueno, ¿hay democracia o no hay democracia? Y otra, ¿hay dictadura o no hay dictadura? Por supuesto, pues hay un partido único. De ahí comienza por la dictadura. Comencemos por ahí. ¿Tú crees que puede haber democracia en un país que tiene un partido único? Definitivamente que no, eso es absurdo, totalmente. Es un oxímoron, ¿no es cierto? Una cosa, pero totalmente que bueno, no hay como... De hecho, me recuerda un concepto de democracia que dice que es el régimen de las armónicas discrepancias. Esa es la base de la democracia. Y en Cuba lo que menos hay es discrepancia, hay un solo pensamiento, nada más. No, bueno, tú puedes discrepar, pero te vas a cortar caña a 3 años o te vas a un campo de concentración. Y claro, sí, discrepas ahí. Y perdón, ¿alguna institución de las Naciones Unidas o de la OEA que tú sepas tiene una cuenta de los presos políticos que siguen habiendo en Cuba? No. Deberían tener, ese es el... Pero es necesario... Sí. Pero si la tienen no la publican. Rodolfo, reorganizar. Las Naciones Unidas debe de ser reorganizada. Porque la realidad de las Naciones Unidas hoy es otra. No estoy de acuerdo contigo. Las Naciones Unidas son un producto del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Por eso los que la pelearon y la ganaron tienen derecho a veto. Con todo el derecho del mundo, en mi opinión. Porque si no la ganaban, algunos estaríamos hechos jabón ya. Pero bueno, a ver, suponte que el Señor en su infinita sabiduría se te aparece y te dice: hijo, hablé con todos los líderes del mundo y les dije claramente que tú estás encargado por mí de arreglar las Naciones Unidas. ¿Cómo harías? Mira, en primer lugar, el proceso del veto a mí me parece que está obsoleto, porque si fueron los 5 estados, como tú bien señalas, que ganaron la guerra, hoy existen otros estados que deben de conformarlo.
Por ejemplo, Alemania, que si bien perdió la guerra, es un Estado fuerte. Claro. Por ejemplo, Japón, que si bien perdió la guerra, es un Estado fuerte. Y no hay ningún Estado latinoamericano, Rodolfo, Brasil que debería ser. podría bien estar Brasil Sí. como miembro del Consejo de Seguridad Por población y Permanente. por tamaño y por importancia estratégica. Exacto. Entonces habría que reestructurar. Ahora, y la misma concepción del veto, Rodolfo, es tan grande que hasta vetan asuntos de carácter administrativo, es decir, habría que reestructurar qué es lo que se puede vetar y quizás darle un veto mayoritario o del grupo, no solo de un Estado, porque eso impide que las Naciones Unidas actúen. Las Naciones Unidas deben actuar en el plano preventivo, no en el plano resolutivo, ya cuando hay la guerra y en ese momento intervenir. Eso es un absurdo. Sí, no, pero a ver, en las Naciones Unidas han aplicado, cuando la crearon el concepto del veto, en el sentido más estricto del veto de la República Romana. Cualquier ley que no le gustaba al tribuno de la plebe, el man arrojaba su varita y decía veto y se acabó. Después, como nosotros somos más inteligentes que los romanos que inventaron el derecho, nos inventamos esa alcahuetería del veto parcial que no existe en ninguna parte del mundo. Corten la radio, ahí nos seguimos acá. Dime una cosa, ¿cómo se generó esta aberración del veto? Que es una contradicción a la misma palabra. Si tú vetas, no es que vetas la mitad, la cuarta parte. ¿Dónde, tú recuerdas en el derecho internacional cuándo, o en el derecho internacional no hay veto parcial y eso es muy ecuatoriano? Muy ecuatoriano. En Puta, el con derecho razón. internacional yo no he visto veto parcial, no conozco veto No, parcial. Eso más es ecuatoriano, que es una barbaridad, porque como tú bien señalas, o se niega o no, o se veta o no. No puede ser por partes, vamos a hablarlo. Eso es algo que genera problemas y que en el país ha generado muchísimos inconvenientes. especialmente cuando el veto parcial se llevó de la mano con la doctrina también ecuatoriana de que yo veto parcialmente y entonces envío textos alternativos. Como para overrule el veto del presidente se necesitan 2/3 y para allanarse la mayoría, entonces magia. Así. Eso no puede ser. Si el presidente No quiere puede ser. vetar, tiene que ser un veto total y un veto de frente, no el como hizo Zapatitos Rojos, que dijo, Así. tratando de emular a Valéry Giscard d'Estaing, por si acaso recontra pelucón francés, que él sí dijo, sí, Así. yo soy católico, apostólico y romano, pues yo soy presidente de Francia y Francia es un país laico. Acá dijo este Así. lo mismo y luego le mandó 61 vetos parciales de 63 artículos. Ahí sigue en el limbo en la Corte Constitucional el tema. Entonces, Claro. estamos de acuerdo, el veto tiene que ser o total o no hay veto. O total. Así es, yo pienso. Sí. Entonces, debería haber una reforma constitucional. Sí, yo pienso, hay muchas cosas que deben reformarse en la Constitución, estimado Rodolfo. Yo veo la Asamblea que no actúa para tomar esas reformas. Hay muchas cosas que la Asamblea podría procesar para reformar la Constitución, que como sabemos tiene una serie de errores. Pero le veo un letargo a la Asamblea, mucho ruido, pocas nueces, y hasta este momento no ha sacado ninguna reforma constitucional o ley de importancia que ayude al país. Es que yo te diría que con todas las taras que tuvo el Congreso de la República, mientras se llamó Congreso, aún en su peor época, cuando se dedicaban a destituir presidentes, invocando que son el primer poder del Estado, yo no recuerdo haber leído nunca, pero nunca, que el creador de la doctrina de la separación de poderes, el barón de Montesquieu, los haya enumerado. Porque si ellos dicen que son los representantes del pueblo, perdón, ¿y al Ejecutivo quién lo elige? Así es. Así El pueblo. Y es. El mira la pueblo, sí. contradicción. ¿A quiénes no elige el pueblo? A los jueces de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Así es. En el esquema que tenemos ahorita con la Constitución del 2008, resulta que aquí mandan los jueces, no el presidente. Es una locura. Eso hay que reformar. La Corte Constitucional se ha convertido en una dictadura plural en pocos miembros, que son los que el fin de fines deciden. Y con relación a la Asamblea es la calidad de los legisladores, Rodolfo, que tú señalabas. Yo me acuerdo desde el regreso a la democracia acá, cada vez hay
menos calidad de legisladores, oyes los discursos, muy poca preparación, y quizás por eso yo siempre he dicho que deberíamos volver a las dos cámaras, al Senado, porque la ley pasa por dos cabezas, es decir, se piensa mejor y la calidad de los senadores, quizás por edad, por otro tipo de cosas, ayudaría mucho al Ecuador. Pero fíjate, estando de acuerdo contigo, la mayoría de los países civilizados tienen dos cámaras, ¿no? Por algo de ser. Así es. Dije los civilizados, nosotros no estamos en ese rango. Pero, a ver, quedémonos con cuando eliminaron la Cámara Alta, que fue con la Constitución del 70 en el que se votó el 78, entró en vigencia el 79 con el gobierno del doctor Jaime Roldós, que en paz descanse. Exacto. Yo cuando fui a la Asamblea del 2009, y la primera vez que entré, miré el pleno. Y dije, ¿dónde está? ¿Te acuerdas que había los senadores funcionales? Senadores funcionales, claro. ¿Dónde está Alfredo Pérez Guerrero, Juan Alfredo Illingworth Vaquerizo? Eran senadores funcionales. León Febres Cordero era funcional también. Cordero. Mira tú la categoría. Así. Y luego vámonos a los electos para ir por Guayas. ¿Dónde está Jacinto Velázquez? No lo encontré. Y verás que Jacinto no es difícil verlo. O sea, no. ¿Dónde estaba Rodrigo Borja? ¿Dónde estaban los Córdoba Galarza? ¿Dónde estaba Javier Ledesma? ¿Dónde estaba Pedro Sat? ¿Dónde estaba Jaime Hurtado? Y yo dije, Dios mío, qué decadencia. Y verás que la Asamblea del 2009 es largo la menos mala de todas las asambleas. No estoy hablando del Congreso. Porque, ¿qué vino después de la del 2009? Los 100 alzamanos, que hubo 3 que les dio vergüenza y se fueron, quedaron en 97. ¿Y qué vino después? Los 71 con carnet de discapacidad. Así es. Y cuando uno pensaba que ya no se podía caer más bajo, ¿qué vino después? Si roban, roban bien. Así. Entonces, discúlpame, pero el deterioro de la Asamblea en una carrera, como si fuera carrera de caballos o de galgos, aunque para qué vamos a insultar a los caballos y a los galgos, pero en una carrera, yo no sé cuál se desprestigió más, si la Asamblea o la Corte de Justicia, porque hasta la dictadura militar, la Corte de Justicia del Ecuador, la jurisprudencia era citada en otras partes. Ahora la jurisprudencia la citan, pero para burlarse, creo. Entonces, ¿por qué? En tu opinión, ¿por qué se fue tanto al diablo? Es la calidad de personas, Rodolfo. Los partidos ponen gente incondicional. Antes ponían gente de valor que representara. Hoy solo están pensando en incondicionales y por eso el resultado es pésimo. No saben derecho y más que nada, Rodolfo, no tienen sentido común, porque si tuvieran sentido común por lo menos otra cosa hicieran, pero es un desbarajuste y solo ponen a los incondicionales, amigos, agnados, cognados. Es una pena. Y fíjate que me olvidé de nombrar al doctor Otto Rosemena Gómez y al doctor Carlos Julio Rosemena Monroy nomás, o sea, porque si puedo seguir echando, Heinz Meller, obvio, puedo seguirle echando leña al fuego de la enorme diferencia, porque a ver, en el Congreso también habían individuos que no rebuznaban, porque el ser humano y el burro tenemos la tráquea distinta, pero eran pocos, y habían lumbreras. Pocos. Y Raúl Clemente Huerta. Por favor, habían lumbreras, pues. En cambio, aquí ahorita hay un montón de gente que no rebuzna, ya no es por la diferencia de la tráquea entre el ser humano y el burro, sino porque no tienen nada en el cerebro ni que les permite rebuznar, una. Y dos, dame un ejemplo de lumbrera de las últimas asambleas, dame un ejemplito que se compare con alguno de lo que mencionamos. No, ninguno, no existe. No hay, así es. Es que no hay. Entonces quiere decir que nuestro poder legislativo se ha ido al carajo. Así es, totalmente. Ese es uno de los graves problemas, más una Corte Constitucional que quiere dirigir el país. Hace un tiempo, Ricardo Novoa Bejarano escribió un artículo que hablaba del gobierno de los jueces. Y yo, que como tú sabes, pues durante muchas décadas tuve insomnio. Cuando uno tiene insomnio de que se acuesta y se levanta sin dormir, lee. En mis primeras épocas de insomnio no había pues mucha televisión y no había cable, pero bueno, lee. Y entonces yo recuerdo que en el Antiguo Testamento, en la Biblia cristiana, sea católica o sea
en las distintas ramas de lo que los católicos llaman protestantes, no señor, cada uno tiene su nombre. Ya. Pero después del libro de los jueces, viene el libro de los reyes, porque a los israelitas los gobernaban los jueces. Y un día dice la Biblia que los israelitas, cansados de los jueces, fueron donde el Señor Yahvé Jehová y le dijeron, danos un rey. Y el Señor vio que los israelitas tenían razón y les dio un rey, Saúl. Y ahí comienza el reino de Israel. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que el Señor nos saque a los jueces de encima? No, el Señor no va a venir. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ya lo de la corte, el último fallo es increíble. Un país que estuvo 14 horas sin luz y le dicen que no, porque hay un artículo en su tema de concesión que es demasiado amplio. Mejor, pues carajo, que sea demasiado amplio para ver si tenemos luz todo el tiempo. ¿Qué hacemos con la Corte Constitucional? Es terrible, Rodolfo. Parece que estamos en un zafarrancho aquí donde cada uno hace lo que quiere o que estamos sentados en un tonel de pólvora. Esto es muy complicado. Necesitamos una dirección y salir de los conflictos que tiene el Ecuador y sacar al Ecuador adelante, que es tan importante. Necesitamos la presencia del presidente y acciones para poder frenar estas personas como son los de la Corte Constitucional. El problema es que para salir de ellos tendríamos que cambiar la Constitución, porque no los puede, a ellos sí no los puede sacar de ninguna otra manera porque alteraría la estructura del Estado. Claro, pero necesitamos dirección, Rodolfo, que el presidente esté aquí y pensar cómo, a pesar de todo este tipo de triquiñuelas, el país puede salir adelante, porque estamos en una crisis que jamás nos hubiéramos imaginado. Es un Ecuador distinto al Ecuador que hemos vivido. Yo te hago una referencia que no es de tantos siglos atrás. Es del milenio pasado nomás, pero no es de tantos siglos atrás, y del último siglo del milenio pasado. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la universidad? Claro, claro. ¿Tú te acuerdas cómo era un lujo la Católica? ¿Te acuerdas cómo era el Ecuador de ahora, de ese momento y el de ahora? Totalmente distinto, totalmente distinto. Era otro país. Sí, era otro país. Probablemente había menos consumo, no existían las urbanizaciones de Pelucolandia, no estaba ese, entre paréntesis, fortín de papel llamado Isla del Pipí. Perdón, Isla Mocolí, me confundí. Es un lapsus, discúlpame, pero yo ya por mi edad a veces tengo lapsus. Pero se vivía mejor, ¿o no? Totalmente. Y no había esa ruptura del tejido social que hay hoy, esas diferencias que hacen tanto daño al Ecuador. Y ese deseo de hacerse millonario de la noche a la mañana que tiene la gente joven. Es que en algún momento, que no he logrado precisar cuándo ni quién fue el responsable, se llegó a la conclusión de que como el Ecuador se estaba quedando atrasado en el desarrollo, había que dar más matemáticas y física para sacar más ingenieros. Y eliminaron ética, cívica, creo que moral en los colegios católicos que la daban. Y claro, sí, el resultado fue muy bueno. ¿Cuál fue el resultado? Glass y toda esa generación que nunca les dieron ética, ni cívica, ni nada. Así es. Ahí tienes tú para mí una de las razones del deterioro de la sociedad ecuatoriana es el haber eliminado del pensum ética y cívica. Así es. Por lo menos algo en la conciencia, si es que tienen, les dirían, no, pues esto no está bien. No, qué carajo. Lo que está bien es lo que te mete dinero al bolsillo. Ahora, otra. Cuba. Ya con Venezuela quedamos claritos, ¿no es cierto? Un tirano no puede ser defendido. La tiranía no puede ser defendida. Ya, ok. Sí. El pueblo que está sujeto a la tiranía tiene derecho a librarse del tirano por medios propios o por medios ajenos. Porque hay esta obligación de los ajenos eliminar. Si no, pues oye, ¿por qué declararon la guerra mundial? Si la guerra empezó cuando Alemania atacó Polonia, nada más. Pero inmediatamente el Imperio Británico y Francia declararon la guerra porque ya vieron que Adolf estaba, pues, digamos que un poco perturbado. Un poco nomás, ¿no? Pero bueno. Ya, a ver, entonces acabó el tema. Vámonos a Cuba. Cuba, la Revolución Cubana ha tenido dos grandes benefactores. La Unión Soviética, vino el periodo especial en el que se morían de hambre,
que no había nada, y de repente apareció el comandante Hugo Chávez. Pero todo termina, ¿no? Chávez destruyó la industria petrolera, ya no les daban tanto petróleo como antes. Chávez les iba a regalar 100.000 barriles diarios, ¿no? El pueblo venezolano debería meterle una demanda a Cuba por eso, pero bueno, ya no hay eso. La única, el único país con una presidenta, porque es una mujer, que le está mandando petróleo a México, a Cuba a su propio riesgo, es México. Entonces van mis preguntas dentro del derecho internacional. La prueba de que Cuba está íntimamente vinculado al narcotráfico de Maduro y de los carteles de los soles es que todos los muertos fueron cubanos. Sí. Héroes de la patria, los proclamaron y dieron 6 días de luto. Ya, una. La señora Sheinbaum no está jugando con fuego, porque para nadie es secreto que la mitad de México lo controlan los carteles, la de arriba, ¿no? Sí, total. Mira, Rodolfo, como tú bien señalabas, Cuba se mantenía por el apoyo de la Unión Soviética. Al caer la Unión Soviética, acuérdate ese problema que tuvieron antes con Kennedy por los misiles, todas estas cosas, la Unión Soviética los auspiciaba en todo. Al caer la Unión Soviética, como tú bien señalaste, se quedaron sin ayuda, aparece Chávez y Chávez era el que le daba el petróleo. Sin ese petróleo, Cuba está pasando una situación de pobreza enorme, la calidad de vida está destruida, La Habana, por ejemplo, y la señora Sheinbaum trata de ayudar, pero eso es muy poco lo que les está dando, y ella sí también podría ser, digamos, analizada o procesada, porque el gobierno de ella, como fue el gobierno de López Obrador, era un narcogobierno. Nadie ha defendido más a los narcos que la propia señora Sheinbaum, diciéndole que no se los puede atacar, unas declaraciones de falta de sentido común, y como ese narcotráfico o esa droga, todo eso sale a los Estados Unidos sí podría tomar acciones de un país que está tomado totalmente y es una narcodemocracia. Y un Estado fallido, creo yo. Un Estado fallido, totalmente. Ahora, Fallido. ¿te acuerdas de la famosa frase del famoso Andrés Manuel López Obrador, que está ahí en Palenque, en el estado de Chiapas, que dijo al principio de su gobierno sobre el tema del narcotráfico: abrazos, no balazos? Bueno, parece que se abrazó demasiado. Demasiado, No, me demasiado. libre el señor de pensar por dónde abrazó, por dónde lo abrazaron, pero se abrazó demasiado. Hay un video, Rodolfo, en que él está en un recorrido y se baja de la camioneta a darle un abrazo a la mamá del Chapo Guzmán. Ya con eso uno ve el deterioro de estos gobernantes mexicanos. ¿Tú tienes ese video? Está en YouTube, pero te lo Ya voy a lo buscar. busca, pero hermano. Va, A ver, va el está en presidente YouTube. de México en una caravana y le dicen: Una vea, esa es la caravana y se mamá del baja. señor Guzmán, se baja a abrazarla. Así, A ver, la señora no tiene la culpa de lo que hace el hijo, estoy de acuerdo, pero claro, tú no puedes hacer claro. ese gesto, porque ese gesto, Así es. hermano, como dirían los chinos, un gesto vale más que 1.000.000 de palabras o 10 millones. Así es, totalmente, Ahora, totalmente. México ha basado siempre su política exterior, y el experto eso eres tú, en la doctrina Estrada. Esa Sí. para México siempre fue la base de su política exterior, por una sencilla razón clarísima, elemental. Ya primero perdieron Texas cuando se declararon independientes, y cuando en el año 1845 Texas pidió la anexión a Estados Unidos, el gobierno mexicano cometió la estupidez de declararle la guerra y se les llevaron California, Nuevo México, Arizona. Bueno, ¿qué es lo que no se llevaron? Ok. Se tomaron hasta Ciudad de México. Pero la doctrina Estrada es la base fundamental y es la doctrina de la no intervención en los asuntos internos de los estados. ¿Correcto? Exacto, Es eso. exacto. Eso es la doctrina Estrada. Sí, la doctrina de Genaro Estrada ¿Ya? habla de que no se debe intervenir y que, por ejemplo, si quieres reconocer un gobierno, le dejas al embajador. Si no quieres reconocer, le quitas al embajador, pero no haces una declaración de intervención. Esa doctrina siempre la ha mantenido México,
pero desde Estamos al aire. López Obrador y de la señora Sheinbaum han intervenido directamente en todos los gobiernos, incluso en el ecuatoriano. Se han referido a presidentes del Ecuador y a presidentes de otros estados. Es decir, que ellos han violado la doctrina fundamental de México, que es la doctrina Estrada. A eso iba con la pregunta, pero te me adelantaste con la respuesta. Pongamos los ejemplos. A ver, no intervenir en los asuntos internos de un Estado significa que otro Estado no debería, con la anuencia del gobierno encima, si no es democrático, para hablar de Venezuela claramente. ¿Qué hacían allí, si no intervención en los asuntos internos de otro Estado, los rusos, los chinos y los cubanos? ¿Eso no es Así es, intervención en los asuntos internos de un Estado? claro, totalmente, intervención ¿Y clarísima. qué dijeron AMLO y la señora Sheinbaum? Nada, totalmente mutis, porque han violado esta doctrina por la ideología que tienen, lo cual es grave y lamentable. Sí, porque yo he llegado a la conclusión de que Morena es el PRI, pero bañado en el tema de la revolución del siglo XXI. Pero es el PRI, está en todas Así partes, es es el PRI, así omnipresente. es, ¿Te acuerdas del PRI, no? así es. Del El PRI, tapado. claro, que gobernó tantos años. Puta, que desde el año 31 creo hasta que perdieron con Fox, con el Con Fox. fulano ese que medía como 2 metros, parecía el rey Así de los es. vaqueros. Pero bueno, a ver, entonces es una violación a la doctrina Estrada. Segundo, te pregunto, Total. yo sé que hay el pacto el asilo diplomático, que es muy latinoamericano, en Europa no existe, en ninguna otra parte del mundo. Ese es el pacto de qué, de Caracas. La Convención de La Caracas, Convención sí, de es una de Caracas. las convenciones. Ya. Ok. Pero para variar, cuando en la Constitución del 2008 pusimos artículos contradictorios, nos inspiramos en el Pacto de Caracas o la Convención de Caracas, Claro. porque en el artículo 4 dice que no puede haber asilo político para delincuentes comunes, pero en el 5 dicen que el Estado asilante se reserva el derecho de decidir quién es El delincuente derecho. común o no, pero perdóname un ratito, en el momento que la justicia de un país declara, caso Glass, con 2 sentencias ejecutoriadas de Claro. última instancia, la Corte, la más alta corte, no constitucional, más alta corte de justicia del Ecuador, no le cabe a México en ese momento calificar si alguien es o no es delincuente común o perseguido político porque tiene sentencia pues ejecutoriada. Totalmente. Las pruebas son tan evidentes que no puede decir es un perseguido político. Hay 2 sentencias, son tan claras que lo que sí hace México es violar la Convención de Caracas, violar la doctrina Estrada y querer dar un asilo cuando no lo puede dar. Es una barbaridad. O sea que claramente cuando México interviene con el tema de Glass, no solamente viola la Convención de Caracas, sino que viola la piedra angular de su política externa, la doctrina Estrada. Así es. No Viola les importó. la doctrina Estrada y la Convención de Caracas. Viola todo. Solo por una ideología. Solo ven por esa ideología. Y es tan grave lo de López Obrador como de la actual presidenta, que habla igual a López Obrador. Sí, ya le ha cogido el tonito. Le ha cogido el tonito. Ahora, el de López Obrador parece porque era que antes de empezar las mañaneras se amanizaba unos 3 reposados y hablaba con un tono que uno decía, este man, ¿estará o no estará? Pero la señora Sheinbaum está empezando cada vez más a aparecérsele en el tono. Así lentito. Así uy, hermano. Pero bueno, ok. Entonces, México... Trump dijo el otro día que ellos ya le han ofrecido a la presidenta de México enviar tropas para combatir al narcotráfico, porque no es secreto para nadie que el narcotráfico controla una buena parte de los estados totalmente una buena parte de los estados de México y parcialmente está en todos. Y la señora ha dicho que no, que la soberanía, ahí sí habla de soberanía. Entonces, en derecho internacional, ¿cómo justificaría a Estados Unidos ingresar a México? No hay una orden de justicia, por ejemplo, Maduro era prófugo. Cabello, en cualquier momento se lo dan de baja y prófugo, pero no hay ninguna orden de un juez de ningún distrito, del distrito sur, por ejemplo, que es el de Maduro, en Nueva York, contra esta señora. ¿Con qué argumento entras allí sin violar el derecho internacional? Roberto, lo que habría
que señalar, Rodolfo, es que la señora Sheinbaum, como el gobierno de México, es socio de los carteles. Por eso es que impide que Estados Unidos, Rodolfo, ingrese. Eso de impedir es una barbaridad porque ella no puede controlar ni las fuerzas militares mexicanas a estos carteles. Ahora, la única manera de que Estados Unidos haga algo es iniciar acciones legales dentro de los Estados Unidos, comprobando que el narcotráfico que sale de México obviamente afecta a los Estados Unidos y genera acciones dentro de los Estados Unidos. Es decir, que tendrían que iniciar una acción legal, Rodolfo, para poder tomar alguna decisión. No pueden entrar por entrar porque eso sería pues una invasión. No, no, eso sí, ahí no hay la justificación de que estoy No buscando hay. un prófugo. La otra Exacto. alternativa sería que el gobierno de México le diga vengan, pero ya sabemos que eso no va a pasar nunca, Que no porque le va a como bien pasar le nunca. dijiste, son socios, pues no. Son socios. No sé en qué porcentaje se reparten las ganancias, pero son Que, socios. pero Ahora, son socios. hipótesis, ¿no? Supongamos que don Nicolás Maduro, que un día antes o 2 días antes de que lo vayan a buscar, Claro. gritaba, Que venganme a declara. buscar, que aquí los espero en Miraflores, cobardes. Pero en estado de histeria aguda, el abogado que él ha contratado, aparte de que cuesta millones de dólares, es famoso en Estados Unidos por ser no un gran litigante, sino por ser un gran arreglador. Tú sabes que en Así Estados es. Unidos 9 de cada 10 juicios se arreglan antes de llegar a la Se corte. arregla. Ya. Así es. Y en la no consentida hipótesis que Maduro sin queso, porque el que consume lo que vende, como dijo Carlos Rucao, el ex vicepresidente de Argentina, es Petro, que parece que consume lo que vende. Supongamos que Maduro, aconsejado por este Pollack, que es el abogado de él, le dice, oiga, aquí cadena perpetua o colaboremos. Y el hombre manda con pruebas, porque debe tener todas las pruebas del mundo, y prueba que la vinculación entre su gobierno, el cartel de los soles y los carteles mexicanos, o un cartel, basta que sea un cartel mexicano, ha perdurado por 5 años, 10 años, 15 años. Eso es suficiente para que Estados Unidos se indique a los que fueron gobierno y a los que son gobierno de México. Rodolfo, has mencionado algo muy importante y que yo además pienso eso. Maduro no va a aguantar y Maduro va a convertirse en colaborador eficaz. Eso es cuestión de tiempo. Y ahí él va a señalar todas las personas que cooperaron con él o a quien se le dio dinero Uy. producto del narcotráfico, producto del narcotráfico. Y ahí van a caer presidentes, expresidentes, partidos políticos a los cuales les llegaba esa cantidad de dinero. Y ahí debe de estar seguramente con toda esa seguridad que creo que existe de que le dieron a México, que le dieron dinero a López Obrador y obviamente a la candidatura del actual presidente. Entonces, ahí sí podrían iniciarse acciones legales contra México, contra esta señora, de comprobarse lo que dice Ah, no, Maduro y claro. contra otros gobiernos y jefes de Estado o Sí, ex jefes de Estado como la a quienes señora, les han dado dinero. como la señora Cristina Kirchner. Así es, totalmente. La señora, Habrá que ver qué otros países. bueno, esto no solo se queda en América. El Así es. señor Rodríguez En Zapatero, España. ese está tapado en lo que sabemos hasta más de arriba del copete, y Pedro Así Sánchez es. y su gobierno, no creo que al nivel de Rodríguez Zapatero, para pronunciar la Z Claro. como en Zaragoza, pero ese está tapado también en detritos orgánicos. Y el Así es. Cinco Estela en Italia tiene el mismo problema. Así es. Supuestamente fue Así financiado. es. Ahora, a ver, se puede diferenciar, vamos a suponer que el señor Maduro de las reservas de PDVSA, que vende petróleo. Claro, están al 30% de lo que producían cuando Venezuela era Venezuela, ¿no? Este imbécil de Chávez destruyó, y lo aplauden algunos todavía, destruyó. Venezuela producía 3.3 millones de barriles al día.
ahora anda por el millón ahí nomás. Destruyeron todo. A ver, supongamos que prueba que vamos a poner, ya que hablamos de España, que a Sánchez, porque a Rodríguez Zapatero no sé si le han dado de toda la fuente, que a Sánchez le han dado plata de PDVSA, no del narcotráfico. Ahí no habría, el gobierno americano, Venezuela podría reclamarle a España y a Sánchez, pero ahí no hay causal para que un gran jurado lo impute, porque ese no es dinero del narcotráfico, en esa hipótesis. Yo creo que le han dado dinero de todas partes, no, pero te estoy poniendo una hipótesis. Sí. Habría que ver qué es lo que dice Maduro. ¿Y qué prueba Maduro? Si ese dinero, claro, habría que ver si ese dinero fue de PDVSA o si habría tanto dinero para darlo o está unido con el narcotráfico. Acuérdate, Rodolfo, que allá también hay un político que tiene una colita, tiene un partido, no me acuerdo ahorita. Podemos. Claro, que vinieron a ayudar. Pero acuérdate, claro, pues si vinieron a ayudar a la Constitución del 2000, claro. Eso está unido. León Roldós denunció que esos individuos, esa gentuza, porque los de Podemos son una gentuza, vino y metió cosas que no estaban, pues. Claro, ellos trajeron 2 personas para hacer la Constitución y la denuncia de León Roldós, que es un hombre pues vertical y serio, pues firme al país, y habría que ver si esa plata fue de PDVSA o fue del narcotráfico. Así que se van a venir días interesantes, Rodolfo, porque Maduro no va a aguantar y va a cantar, igual que su esposa, que dicen que tenía más poder que Maduro. Ah, no, y dicen que era más mala. Dicen que más realmente... Mala, a ver, Maduro yo siempre tuve la impresión de que era un imbécil al cubo, ¿no? Hemos recorrido los 5 puntos cardinales, hemos ido al norte, hemos ido al sur, hemos ido al este, hemos ido al oeste, se le acabaron. Y lo mira el edecán y le dice, oye, ¿cuál es el nombre del 5.º punto cardinal? Y el edecán se lo queda mirando como si este individuo es un imbécil. A ver, que también debe haber tenido su vena rara, pero parece que doña Cilia Flores era mala ahí al estilo de Diosdado Cabello, que es para mí el más malo de todos. Así es. Y no es que se la llevó por amor, sino que se fue porque tiene cargos en contra de ella. Porque ahora se dice que se la llevó por solidaridad. Ella es más peligrosa que el mismo Maduro, que es un payaso, un gran payaso, ¿no? Bueno, era un individuo que manejaba un autobús y que a diferencia de mucha gente que ha hecho trabajos como ese y han progresado en la vida a base de trabajo, no de robo, vamos a corte, Maduro llegó donde llegó, pero es un individuo con una preparación, un individuo que cree que hay 5 puntos cardinales, pana, está en un problema. O sea, a ver, entonces volviendo a lo nuestro, regresemos a Cuba. Trump ya parece que, a ver, anteayer tuvieron una conversación telefónica la señora Sheinbaum y el señor Trump y quedó claro que a los 15 minutos Trump le tiró el teléfono. Porque la señora Sheinbaum sigue pues diciendo que han invadido Venezuela. Okay. Claro. Asumamos que la señora Sheinbaum vea la calavera ñata y diga, uy, no. Y no van los 27,000 barriles que era lo que le vendía normalmente México a Cuba, porque México no es Venezuela en términos de petróleo. Pues, ya. Así. Además que consume una barbaridad, porque México tiene una industria espectacular. Ya. Sin el petróleo de Venezuela y sin el petróleo de México, ¿quién le da petróleo? No, el gobierno de Cuba, yo creo, Rodolfo, va a caer. No se puede mantener un país que está totalmente quebrado, que hay una pobreza terrible. ¡No hay luz! No hay luz. El principal país que lo ayudaba era Venezuela. México no va a poder hacerlo y yo creo que la caída de Cuba es cuestión de tiempo. No va a poder salir. La situación social es muy difícil. O sea, ¿tú crees que tú te atreverías a afirmar o a señalar aproximadamente, no con minutos, segundos, horas y día de la semana, pero tú crees que los días del régimen de la dictadura castrista que lleva 50, ¿cuánto es del 59, no? Sí.
41, van a ser 67 años. Y después habla de que es que Franco fue un dictador de 30 y pico de años, y estos llevan 67. Nadie se compara con él. Bueno, la dinastía de los Jong en Corea, pues, del norte, que el abuelo, el padre, el hijo, y ya sabemos quién vendrá después. A ver, pero tú le pondrías fecha de defunción al régimen cubano en este año. Yo creo que sí. Una, porque la situación de ellos es sumamente calamitosa, muy mala. Y dos, porque hay el interés del secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene familiares cubanos. Entonces, sus padres, yo me imagino que él está, exacto. Sus padres son exilados, claro. Así es. 24/7 pensando cómo hago que caiga el régimen comunista cubano, que solo hay que soplar, porque la situación de ellos es sumamente difícil. Ve, sobre el tema de Marco Rubio hay una anécdota derivada. ¿Te acuerdas de mi buen amigo, debe haber sido amigo tuyo también, de Ángel Rubio Gem? Claro que sí. Ángel Rubio, alguno de sus enemigos, le sacó un registro de propiedades en Miami-Dade y supuestamente tenía 5 casas a su nombre. ¿Cómo se llama Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos? Y el único después de Kissinger de presidir el Consejo de Seguridad Nacional y ser secretario de Estado. Después de Kissinger. A ver, ¿qué palabras mayores después de Kissinger? ¿Qué palabras mayores? ¿Cómo es el apellido del tipo este? Rubio, ¿no? Rubio, bueno, resulta que en Miami-Dade parece que hay unos 2.528 Ángel Rubio. Y obviamente, pues Ángel probó pues, claramente que no era él. Pero no era él. El Rubio es un apellido muy cubano, o sea, obviamente de origen español, pero bueno, ahí tiene la prueba, ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos, hijo de cubano, se apellida Rubio. O sea, yo conversando con Ángel, me dice, hermano, pero si aquí en La Habana hay más rubio que moreno, o sea, es una broma, pues, ¿no? Porque no hay más rubio que moreno, pero estuvo bien. Anécdota. Sí, es una anécdota. Pero mira lo que es la confusión. Porque en Estados Unidos no usan los 2 apellidos como aquí, pues. Porque si fuera con los 2 apellidos, ya sería mucha coincidencia, ¿no? Pero, puta, ¿cuánto? Y encima Ángel, que es un nombre que le encanta ahí. Haber habido 130.000 cubanos que se llaman Ángel. A ver, entonces, ese régimen no aguanta. No aguanta, Rodolfo. Yo creo que va a caer este año. Estoy casi seguro. Aparte que Trump ya le ha puesto los barcos. Sí, los movió. Que están moviendo frente a La Habana, ¿no? Sí, los que tenía cercando Venezuela ahora están, por coincidencia seguramente, cerrando todo el paso del Atlántico que viene del Atlántico Norte o de cualquier parte del Atlántico hacia Cuba. Y como Estados Unidos ya de nuevo controla el canal de Panamá, no de facto, pero sí por abajo, por el Pacífico, buque que lleve petróleo a Cuba lo empuñan. Entonces, sin petróleo, la civilización nuestra sin electricidad, porque Cuba no tiene presas hidroeléctricas, porque no tiene la capacidad geográfica. No tiene otro ingreso, Rodolfo, discúlpame que te interrumpa, por favor. Turismo. Es el turismo, claro. Otro ingreso. Pero ahorita, ¿quién va a Cuba de turismo? Sabiendo todo lo que está ocurriendo y que los barcos están ahí, todo, hay que pensarlo 2 veces para ir a Cuba en este momento. Sí, porque lamentablemente ya no está en la época de la Unión Soviética, en la que a mí me contaba mi buen amigo Fidel Márquez, que es el presidente del CES. Fidel Márquez, gran persona. Un tipazo. Yo lo friego y le digo que él es comandante del G3. Se muere de la risa. La Unión Soviética llegó a comprarle a Cuba la cosecha de azúcar al triple de lo que valía en el mercado. Y luego le vendía el doble del petróleo que Cuba necesitaba o más, y se lo vendía a la 4ª parte del valor del mercado. Pero eso era la Unión Soviética. Es más, el agujero que le debe de haber costado a la Unión Soviética, Cuba tiene que haber sido inconmensurable. Bueno, pero se acabó. ¿Qué exporta Cuba? Azúcar, cigarros. ¿Qué más?
Ron, Ron, ya, Ron. no tiene minerales raros, no tiene No, petróleo, ahorita su situación es muy difícil. no tiene una Y otra industria cosa era el pesquera. turismo. Y claro, el Es- turismo, claro. sí. Sí, no tiene fecha de caducidad. Aprovechemos los últimos momentos que tenemos. Vámonos a otro paisito que tiene problemas. Nicaragua. A ver, yo sé que Somoza era un HDP. Eso nadie lo está discutiendo. Pero yo creo que entre Ortega y la bruja que tiene por mujer son HDP al cubo o a la octava potencia. ¿O no? Totalmente, Rodolfo, es un país que tiene otra tiranía, pero sin la publicidad, es decir, ha venido pasando De desapercibido, agache. donde él y la mujer, dicen que es una bruja Es loca. horrible, Sí, 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 loca, sí. manda más que el mismo Ortega, donde existen presos políticos, donde existe una tiranía, pero parece que ahora se han asustado con lo que ha pasado en Venezuela y leía que han comenzado a dejar libres los prisioneros políticos. Ahí también la comunidad internacional debería presionar para que exista una salida a la democracia en un país tan pobre como está ahora Nicaragua, donde hay una gran cantidad de refugiados que se han ido a Costa Rica evitando la tiranía de estos Ortega. Oye, me olvidaba, regresando a Venezuela. Una de las cosas, la primera cosa que Trump le pidió a Delcy era que la liberación de los presos políticos, pero va a cuentagotas. Hay dos explicaciones, no sé cuál tú creas que sea la correcta. La una es que Diosdado Cabello no acata y la otra es que la situación personal de salud y parecen salidos de Auschwitz. O sea, Sí. y dicen el régimen no puede darse el lujo de presentar en ese estado a los prisioneros porque se dispara en el pie. ¿Cuál crees tú que es la Sí. razón? ¿Diosdado Cabello o Yo, la mala situación o un cóctel de las dos? yo creo, Rodolfo, que es un cóctel de las dos. Una, Diosdado Cabello, porque él quiere seguir mandando, tiene un conflicto con los hermanos Rodríguez y piensa que ellos fueron los que dieron la información sobre Maduro. Y dos, la mala situación en que se encuentran los detenidos políticos, los presos políticos, donde se han violado todo tipo de derechos fundamentales y están pues en una situación muy calamitosa. Bueno, estás repitiendo tú las palabras de Michelle Bachelet, a la que nadie puede acusar de ser pro-Trump. A Ella la es que presidenta, así es, dos veces presidenta socialista de Chile. Fue en una así misión y el es. informe dice pues que ahí se torturaba, que se violaba a mujeres y adolescentes, no sé si hasta niñas, esa Así parte es. no me acuerdo, que también se violaba a hombres, o sea, se Así torturaba, que, o sea, Michelle Bachelet, que la van a acusar ahora de ser agente de Trump. No, fue tan evidente que Michelle Bachelet, como tú señalas, a pesar de ser dos veces presidente de Chile por la izquierda, a pesar de sus ideas izquierdistas, fue algo tan evidente que el informe fue en contra. Y eso llevó a que Maduro dio una declaración. Esta gente debe ser castigada, detenida, sancionada por todas las cosas, todo el daño que han hecho en Venezuela. Es algo terrible. Debe de llegar el castigo. Ok, creo que último capítulo, Colombia. A ver, las elecciones en Colombia a las que el señor Petro no se puede presentar, Así. eh, son en el primer cuatrimestre de este año, creo, no me acuerdo la fecha exacta, pero son, primero es Venezuela, perdón, primero es Colombia y al fin de año es Brasil. Hay dos elecciones clave en América del Sur en este año. Asumo yo que entre los defectos que pueda tener el presidente Trump, el de la estupidez no está. O sea, hacerle algo a Petro cuando ya se va y probablemente no gane porque en Colombia hay segunda vuelta, sería una torpeza monumental. Pero Petro, cada vez que abre la boca, habla un poco de pendejadas, aunque últimamente
Trump dijo que había recibido una llamada del presidente Petro y que el tono había sido muy bueno y que qué buen, el alto honor de recibir una llamada del presidente Petro y que se van a reunir en Washington, D.C. O sea que parece que Petro se dio cuenta que estaba haciendo el papel de idiota. Claro, Rodolfo, si hay un presidente que habla estupideces, es Petro. Basta oírlo, parece que vive en otra realidad, pero la situación de Colombia ha sido tan grave que él llamó a Trump, le ha pedido todas las excusas del caso y como tú bien señalas, Trump ante esa llamada lo ha invitado a la Casa Sí, Blanca. Fíjate esto, ni el presidente del Ecuador, ni Noboa, ha sido invitado a la Casa Blanca. Y Petro, que es un loco, que ha hecho horrores, va a estar dentro de un mes en la Casa Blanca. Parece que Petro retrocedió, se arrastró, digamos. Y yo creo que en las elecciones de Colombia va a ganar la oposición, volviendo a tratar de sacar a Colombia adelante. De lo que Petro ha hecho, ha sido un retroceso enorme, Rodolfo. ah, no, no, no. A ver, los sembríos de coca se han multiplicado. Ah, Sí, parece que Petro en la conversación con Trump ha acordado ya empezar de nuevo a bombardear con glifosato, lo cual dejaron de hacer hace muchos años las plantaciones así es. de coca, ¿no? Porque la cocaína es un producto químico, la coca sí es un producto natural y la coca natural no tiene los efectos de la cocaína ni remotamente, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Petro va a terminar en términos amistosos los últimos meses del periodo que le quedan con Trump? Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo estoy seguro. Ya se ha arrastrado, le ha dicho que es incondicional y va a terminar. Se asustó de lo que pasó con Maduro. Y estos que son los que más gritan, los que más son dictadores, son los que más se arrastran, mi estimado Rodolfo. Bueno, es que esos bravucones, cuando los enfrentas, resulta que son bien Así, cobardes, resulta que cuando los enfrentas así, ya no pueden pelearse porque es que me llamaron que mi mamá está grave, tengo que irme. Oh, así, me dio un terrible dolor de la cosa esa cuando tienes piedras aquí, que no te puedes ni así, mover. Pero ahí son, ahí se les va, el macho man desaparece, pero como por arte de magia. Y bueno, así, en Argentina se dice que la posible más perjudicada, porque es un tema penal criminal, sería la señora Cristina Fernández de Kirchner, por los vínculos con el chavismo y por el tratado que hizo con Irán para disque investigar el atentado contra la AMIA que le costó la vida a 85 argentinos. Ah, de origen judío, así, sí, pero argentinos. así Eh, es. ¿Qué tan grave es eso? Yo creo, Rodolfo, que todos estos expresidentes que han hecho tanto daño deben responder por sus actos y que la señora Cristina de Kirchner debe responder, en primer lugar, por toda esa relación que ha tenido con Venezuela, que va a salir claramente, y después con lo que se hizo con Irán. Ella va a seguir detenida y es una de las personas que más daño le ha hecho a Argentina, en un retroceso, robo, impunidad enorme en un país tan grande como Argentina. Y con dos posibles, como decimos nosotros, corvinas en el haber. Hay gente que Así piensa es. que a Néstor Kirchner lo mató ella. ¿Por qué mal reparto sería? No sé. Pero lo que yo no tengo duda es que al fiscal Nisman lo mandó a matar ella, ¿no? Lo mandó a matar Y ella. después montaron el tema de que se había... Imagínate tú, la noche anterior a que este hombre iba a ser la celebridad número uno de Argentina, con lo que iba a decir en el juicio de la AMIA, y se suicida. A ver, Así, así. o sea, yo no Eso tengo... nadie lo cree. Nadie lo Yo cree. creo que ni ella lo cree ella. Yo creo que ya ella se Bien. convenció que no fue ella. Pero bueno, mi Así. querido Carlos, te agradezco enormemente tu Rodolfo, amabilidad como siempre. muchas Te mando gracias. un gran abrazo y Muy nuevamente un feliz amable, año, un gracias. feliz año. Un abrazo. Feliz Gracias, año, gracias, Rodolfo. gracias. Chao. Vayan a creer que yo hablo alemán, no estoy con guerra, nos entendemos con ruidos raros. Bien.
Si vas por Manabí y vas por Puerto Viejo, tienes que ir al hotel número 10 de la cadena, el Hotel Oro Verde Puerto Viejo. Ahí encontrarás una estadía llena de confort, de instalaciones modernas y de diseño vanguardista. Y tienes al restaurante Monté, que está abierto desde julio. Alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que es algo espectacular. Luego, un paseo, una siesta, y más tarde te vas al Solira Rooftop. Piqueitos, coctelitos y una vista panorámica que te enamorará al atardecer. Eso sí, tú eliges con quién vas. El hotel no tiene nada que ver en eso. Así que ya sabes, Oro Verde Puerto Viejo es tu nuevo gran destino, y si quieres saber más, oroverdepuertoviejo.com. Nosotros nos vemos mañana. Chao. RTP. Inicio de espacio publicitario.